Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al Buscador de Arkham y bienvenidos a un vídeo en el que os voy a hablar sobre cómo defendernos del mazo de encuentros. Dicho de otro modo, voy a hablaros sobre cómo juzgar el nivel de amenaza que supone cada carta de encuentros. Generalmente así en las traiciones, porque suelen ser más variadas antes que los enemigos. Va a ser otro vídeo de estos especiales que hago muy de vez en cuando simplemente tengo una idea que no encaja en ninguna de las series típicas del canal y que simplemente lo quiero contar de un modo un poco diferente, ¿no? Primero os voy a contar la motivación, de dónde saqué la idea o qué me motivó para hacer este vídeo. Y luego después entraremos ya a lo que sería el núcleo del vídeo, donde, como digo, voy a explicaros cómo se puede juzgar, o cómo, a mi juicio, se debería juzgar el nivel de amenaza que puede suponer una carta de encuentros. Después aplicaremos lo mismo para las debilidades básicas. Y finalmente cerraremos con un capítulo que he denominado la importancia del contexto en el nivel de amenaza de una carta, que será algo que voy a dejar caer un poco durante todo el vídeo, pero quiero explicar un poco más en detalle en la parte final, ¿no? Así que arrancamos explicando de dónde me vino la idea para realizar este vídeo. La idea me vino cuando estaba viendo este vídeo en YouTube, un vídeo de un canal que creo que es el más famoso de Arkham Horror LCG en habla inglesa, que es el canal de Playing Board Games. Un canal que a mí me gusta bastante, hacen un contenido creo que generalmente sólidos, son jugadores experimentados y que llevan haciendo vídeos desde que empezó el juego y generalmente puedes aprender bastante con ellos. Estaba viendo un vídeo, que es este que podéis ver aquí, en el cual Justin hace un análisis de todas las cartas de traición de la historia del juego. Y lo que hace es entra a la página de Tier Maker y va haciendo un ranking, una categorización de lo que él entiende como el, entre comillas, nivel de amenaza que supone una carta de encuentros. Y esto la verdad es que a mí me hizo pensar bastante. De entrada, como digo, es un canal que tiene contenido que es didáctico, con él puedes aprender muchas cosas sobre el juego. Yo cuando empezaba lo veía mucho y aprendí un montón de sus vídeos. Como digo, son jugadores experimentados, llevan mucho tiempo en esto y tenéis una cantidad de vídeos espectacular. Tenéis vídeos de todos los investigadores y campañas de la historia del juego. De hecho, este canal en parte es una de mis inspiraciones a la hora de hacer mis vídeos aquí en este canal. Sin embargo, también tiene una cosa que a mí, cuanto más tiempo pasa, más me mosquea. Que es un canal que, como podéis ver, se basa mucho en los rankings y en los tier lists. Que, como ya sabéis, los que me conocéis, considero que son la antítesis de la didáctica. Considero que los rankings y los tier lists generalmente no aportan nada, al menos no aportan nada que sea realmente didáctico, que realmente pueda enseñarte algo. Yo estaba viendo este vídeo y si bien me entretuvo realmente un ranking a la hora de entretener, está muy bien hecho, es muy efectivo para entretener, realmente yo cuando veía este vídeo estaba continuamente pensando en la cantidad de puntos de vista alternativos que se podían tener. Muchas cartas yo las juzgaba de un modo radicalmente diferente a las que, al menos a lo que él decía. Y eso me dio que pensar sobre realmente cómo puedes tú juzgar de un modo objetivo el nivel de amenaza de una carta de encuentros. Y eso me dio la idea para hacer este vídeo. Pero la cosa no se quedó ahí. Yo seguí pensando y me vino a la cabeza otra página que yo suelo, bueno, yo cuando empezaba solía usar mucho para informarme y para aprender sobre el juego, que es la página de Ancient Evils. Otra página también en habla inglesa, que tiene una documentación espectacular sobre el juego. Esta página en particular se centra mucho en las reseñas de las cartas de encuentros, precisamente. Tenéis un montón de páginas, un montón de menús donde analiza todos los conjuntos de encuentros de la historia del juego. Cada conjunto de encuentros tiene una página como esta que podéis ver aquí para el ejemplo, con el ejemplo de Antiguos Males, una carta de las más famosas de todo el juego. Tenéis desde datos objetivos como cuántas cartas tiene, qué función suele tener las cartas del conjunto, en qué escenario sale. Tiene un texto que generalmente está bien elaborado, en el cual analiza y reseña la carta. Pero luego al final siempre hace una cosa que me mosquea también, que es esto de aquí, esto que pone threat level, nivel de amenaza,
que cataloga como muy alta para antiguos males. Que si bien es algo que generalmente es correcto, es una carta que es de la más peligrosa de todo el juego, también es algo que cada vez considero que es menos adecuado y que puede ser más peligroso si uno no sabe realmente lo que está haciendo. Por ejemplo, un jugador novato se pone a ver el vídeo el de Playing Board Games, y es una cosa que yo pensé cuando lo veía. Es que este vídeo lo ve un novato y tiene todos los números de liarse o de juzgar mal una carta, por los motivos que voy a explicar a continuación. Volviendo a la página de Ancient Evils, como digo, es una página que a mí me gusta mucho, por lo general tiene mucha documentación bien elaborada sobre el juego, que todos ha dicho, cantidad no es sinónimo de calidad, es algo que yo cada vez veo más conforme voy haciendo vídeos. Yo cuando arrancaba el canal hacía muchos más vídeos que ahora, pero creo que la calidad de los vídeos ha mejorado mucho con el tiempo y por eso cada vez apuesto más por hacer menos vídeos, pero más sólidos o más elaborados, ¿no? Como digo, volviendo a esta página, estoy enrollando ya. Como tenéis, análisis de todos los conjuntos de encuentros, pero aunque, como digo, hace análisis y hay textos generalmente acertados de análisis de las cartas, al final siempre acaba haciendo esto, acaba categorizando a una carta como un cierto nivel de amenaza, y esto no deja de ser un ranking. Realmente, si coges todas las cartas de todas las páginas, podrás hacer un ranking. De hecho, a veces él lo hace en rankings en muchas ocasiones, y etiqueta las cartas según su nivel de amenaza. Y yo la verdad es que, como digo, cuanto más pienso en ello, más creo que no es el modo más adecuado de juzgar a las cartas. De hecho, en particular, esta página yo cada vez estoy menos de acuerdo con muchas de las cosas que dice. Generalmente sí, pero hay cosas en las que digamos que chocamos mucho, ¿no? Y como digo, esto me dio también la idea de hacer este vídeo. Que es en lo que voy a entrar ahora, en mi parte ya en la que yo personalmente voy a explicar por qué considero que ambos enfoques no son del todo adecuados si lo que quieres realmente es que tu contenido sea didáctico, es decir, de que quien esté viéndolo pueda realmente aprender algo, ¿no? Y en este caso yo creo que el error, a mi juicio, como digo, subjetivamente, se encuentra en que no están juzgando adecuadamente el nivel de amenaza que tienen las cartas de encuentros. Porque dicho nivel de amenaza, digamos que no se puede etiquetar como muy alto o muy bajo, sino que depende de muchos factores, tal y como voy a explicar. De entrada, lo fundamental y la idea básica del vídeo es lo que pongo aquí, es que nunca es buena idea generalizar el nivel de amenaza que puede tener una carta de encuentros, porque su nivel de amenaza puede depender de muchos factores que iré poco a poco explicando. De hecho, lo voy a hacer con un ejemplo práctico muy sencillo que lo va a ilustrar, yo creo, a la perfección. Voy a coger una carta que todos conocemos, una carta de la caja básica y que podéis encontrar por ello en cualquier campaña y en cualquier escenario, que son los restos en descomposición. Carta del conjunto Miedo Impactante, que va a 3 copias, que es una traición, que al ser revelada debes hacer una prueba de voluntad 3. Y si fallas, por cada punto que falles, debes recibir un punto de horror. Por tanto, es una prueba que es un test de voluntad, algo muy típico de cartas de encuentros, y que te amenaza con horror en caso de que falles, entre 1 y 3, según por cuántos puntos falles. Ahora lo que quiero es que analicemos la carta desde diferentes perspectivas. Es decir, pensemos en cómo diferentes investigadores pueden evaluar esta carta. Voy a empezar por una investigadora de la caja base que todos conocemos bien, que es Agnes Baker, la mística de la caja básica. Intentemos meternos en la piel de Agnes, cómo ella ve esta carta de encuentros. De entrada, es una prueba que ella puede superar más o menos fácil. Su voluntad base es de 5, la dificultad es de 3. Está ya de base 2 puntos por encima del objetivo de la prueba, lo cual en dificultad normal hace que tenga más de un 80% de probabilidad de superar la prueba y no recibir ningún punto de error. Incluso con una ficha un poco más negativa, menos 3, menos 4, recibiría 1 o 2 puntos de error, que no es tan dramático. Aparte, por si no fuera suficiente, Agnes tiene una cordura de 8, que es un margen tremendo para poder encajar horror. Pero es que ahí no se queda la cosa. Es que encima tiene una habilidad que dispara cuando recibe horror y le permite dañar directamente, sin mediar prueba, a un enemigo que se encuentre en su lugar.
limitado a una vez por fase. Así que si en los mitos recibe horror, pues podrá regalar un daño a un enemigo que esté en su lugar. Pero es que encima sigo todavía diciendo más cosas. Los mazos de Agnes, las cartas que ella suele llevar, o bueno, si construyes bien sus mazos, las cartas que deberías llevar para aprovecharla bien, se basan en dos principios fundamentales. Primero, en potenciar la voluntad, porque como todo místico va a usar la voluntad para todo, la va a canalizar a través de los hechizos arcanos, consunción, rito de búsqueda y demás. Y es que encima, dada su habilidad de reacción, que puede dañar a enemigos al recibir horror, pues te interesa recibir horror deliberadamente para poder disparar la habilidad, y si puedes encima curarlo, porque si lo curas tendrás más margen para disparar esta carta más veces. Cartas típicas de los mazos de Agnes son como las que podéis ver aquí. Si no todos, la inmensa mayoría de mazos de Agnes llevarán al menos una de estas cartas. El Rosario es segurísimo, Silvestre es el novio segurísimo, e Intrépido es una muy buena opción porque puede curarte horror. Fijaos en cómo Agnes debe juzgar el nivel de amenaza de los restos en descomposición. La prueba para ella es facilísima y encima, incluso en el peor caso posible, en caso de que falle, va a recibir horror, pero no será un gran problema, porque podrá curarlo, porque su mazo se concibe para curarlo, y encima dispara la habilidad, así que con enemigo en su lugar, encima les regala daño. Entonces una carta que para Agnes prácticamente se ríe en la cara de esta carta. Ahora quiero que nos metamos en la piel de otro investigador distinto y veamos cómo evalúa la carta de los restos en descomposición, siguiendo con la caja base para que todos estemos en la misma página. Imaginemos que en vez de Agnes estamos jugando como Roland Banks. Intentemos ver cómo Roland puede ver o evaluar la carta de los restos en descomposición. Aquí de entrada la voluntad de Roland es de 3. Eso quiere decir que, a no ser que aporte cartas, es una prueba que no podrá pasar y seguramente recibirá 2 o 3 puntos de horror en caso de que no tenga respuesta. En caso de que no se pueda potenciar la voluntad o que nadie se la pueda potenciar, pues tendrá muy fácil recibir horror, y bastante horror de hecho. 2, 3 de horror es bastante, pero es que encima la cordura de Roland, el margen que tiene para encajar horror es bajísimo, solamente tiene 5 puntos de cordura. Incluso un fallo que no sea muy crítico, si falla solamente por 1 o por 2, igualmente sigue perdiendo una parte muy significativa de su cordura. Solamente con ponerse en 2 de horror hace que esta carta ya le ponga en jaque, porque un autofallo con esto le revienta toda la cordura y lo derrota, evidentemente si no tiene otra respuesta. Y aparte, por si no fuera suficiente, Roland tiene muy fácil tener traumas mentales. Primero, porque es fácil que caiga por horror, y segundo, porque su debilidad personal también le mete traumas mentales. Por este motivo, el horror para Roland es una amenaza tremendamente seria. Fijaos en que, si comparamos con el ejemplo de Agnes, no tiene nada que ver. Esta carta para Roland es una amenaza muy pero que muy seria, algo que para Agnes era prácticamente un regalo y podía ser hasta positivo. En casos extremos, para Roland el potencial que tiene de derrotarle o dejarle muy tocado mentalmente hace que tenga que ver la carta de un modo muy distinto, hasta el punto que los mazos de Roland deben tener respuestas para esta carta. Evidentemente, no estará en todos los escenarios, pero a ver, es cierto que en cada escenario habrá cartas parecidas, porque es algo muy típico. Test de voluntad y fuentes de horror encontraréis en todos y cada uno de los escenarios del juego. Esta misma carta incluso tiene 1000 variantes en todas las campañas. Así que la defensa de los test de voluntad y del horror es algo básico para Roland. Si tú no incluyes medios de defensa de horror para Roland, pues estarás vendido, estarás a merced de que con un poco de mala suerte, solamente con un poquito de mala suerte, pues tengas problemas muy serios. Por ello, las barajas de Roland tienen que llevar respuestas. Aquí tenéis varias, por ejemplo, escudos de horror, cartas que pueden absorberle horror, cartas que se lo cancelen, como la de Heart Wars, o bien medios para potenciar brutalmente la voluntad e intentar pasar estas pruebas de cara para que no reciba ese horror. Por este motivo yo planteo la siguiente pregunta. Esta carta, los restos en descomposición, ¿dónde la colocaríais en el ranking? En ese ranking que teníamos en el vídeo de Playing Board Games. ¿Dónde la colocáis?
¿Qué nivel de amenaza le pones como etiqueta? Como en la página de Ancient Evils. ¿Lo pones como muy alto, muy bajo, medio? ¿Dónde la colocas? Como podéis ver, depende. La respuesta es que depende de muchísimos factores y uno de los más importantes es el que he ilustrado, que es qué personaje estás llevando. Según el personaje que lleves, el nivel de amenaza de una misma carta puede cambiar de un modo muy radical. La respuesta correcta a esta pregunta sería esto: depende del investigador. Si eres Roland, esta carta es una amenaza muy, muy seria. Y si eres Agnes, puede ser incluso hasta positivo. A ver, luego puedes debatirme de si está justo aquí o está arriba o un poquito, pero está por esta zona. Y Roland igual, puedes debatir que está por aquí ya, pero es que, por ejemplo, en Ancient Evils dicen que, bueno, defenderse del horror es algo normal y que todos deberían tener. Ya, pero como te pilla contrapié, como te pilles sin ninguna defensa de horror, el potencial, que es lo más importante, el potencial de la carta para reventar a Roland es algo que está por encima de la media. Esto es casi tan malo como Antiguos Males para Roland. Por ese motivo, para él sería muy complicada y para Agnes no sería para tanto. Y también dependería de otros factores, dependería de cómo de frecuentes son las fuentes de horror en la campaña. Hay campañas que dan más caña que otras. Por ejemplo, Carcosa puede dar mucha caña con el horror, pero Roland en Carcosa, esta carta para él es aún peor todavía. E incluso para Agnes podría llegar a ser un poquito más complicada. ¿Os dais cuenta de qué cantidad de factores influyen a la hora de juzgar si una carta tiene más o menos amenaza? De entrada, la respuesta que podría ser correcta a la pregunta de dónde va en el ranking sería: depende del investigador, y habrá que hacer un ranking para cada carta con los investigadores todos tal cual pongo aquí. Y también afectarían otros factores como la campaña que juegas y el contexto en el que te encuentras. Por ese motivo, la mera idea de rankear las traiciones así, me parece que si bien puede estar entretenido para quien lo ve, creo que está muy lejos de ser didáctico y un jugador novato le puede liar. Porque, por ejemplo, tú puedes decir, por ejemplo, en la página de Ancient Evils, esta carta la etiqueta como amenaza entre baja y media. Lo cual puede hacer que un novato que juegue a Roland no le dé mucha importancia. Bueno, este tío decía que era amenaza baja-media, entonces no voy a defenderme tanto. Y si no lo haces, tienes todos los números de que Roland caiga derrotado por traumas mentales, por horror, muy fácilmente. Como digo, no pretendo imponer esta perspectiva, sino que simplemente intento dar que pensar. Aquí lo fundamental es que salgáis con esta idea, que el nivel de amenaza de una carta de encuentros no se puede etiquetar, no se puede categorizar como bajo, medio, alto, sino que depende. Hay casos extremos en los que sí, pero hay muchas cartas como esta que dependen eminentemente del contexto. Así que es muy peligroso decir que esta carta es dura o no es dura porque depende de muchísimos, muchísimos factores. Ahora bien, este mismo análisis también se puede aplicar para evaluar cartas de debilidad básica, las que pueden ir al mazo de cualquier investigador. Aunque esto más bien depende del método de elección que uséis vosotros para elegir debilidades básicas. Por reglamento deberían ser 100% aleatorias, pero en mi experiencia eso puede ser peligroso. Puede hacer que el juego sea desagradable si os cae una debilidad que sea muy dura para vuestro personaje, porque es que, de nuevo, depende mucho de qué personaje lleváis. O al revés, os puede caer una que sea un mero trámite, que simplemente os niega un robo de carta, y ya está, ¿no? Por ello, ahora quiero que hagamos este mismo análisis para evaluar debilidades básicas, independientemente del método de elección que tengáis. Los métodos los comenté en el vídeo de reglas caseras, por si os interesa. Sigamos con el ejemplo de Roland y pensemos por un momento en debilidades básicas. ¿Qué tipo de debilidades pueden suponer una mayor amenaza para Roland? En su caso es muy evidente, es que como su punto flaco más importante es esa cordura de 5, pues cualquier debilidad que le pueda meter horror adicional, y más aún si es directo, como en estos ejemplos, pues son cartas muy, muy peligrosas. Cartas con hipocondría o cronofobia para Roland pueden ser potencialmente terribles. Es cierto que se pueden descartar más o menos fácil, pero de nuevo, lo que importa aquí no es tanto el cómo se quiten, sino el potencial que tienen de hacer daño, en este caso horror, a nuestro investigador. Así que según el método que tengáis de elección, pues deberéis plantearos vetar estas cartas si os salen para Roland.
Por ejemplo, yo he tenido históricamente solo 2 métodos para elegir básicas. El primero es robar 3 al azar, descartar una y elegir al azar entre las otras 2. Entonces, si por ejemplo una de las 3 es hipocondría o cronofobia, yo no dudaría en descartarla y elegir cualquiera de las otras 2. O por ejemplo, el segundo método, el que uso actualmente, es el método del círculo roto, que es que yo levanto una carta al azar del mazo barajado, la miro y tengo que elegir entre quedármela o coger la siguiente carta del mazo sin mirarla y quedármela. Así que, en caso de que la primera carta, la que yo puedo mirar, sea una de estas 2, pues me plantearía muy en serio la opción de jugármela a la siguiente. No lo tendría muy claro, pero desde luego tendría que pensármelo, ¿no? Como digo, al igual que hay debilidades que pueden ser no tan duras para un investigador, puede ocurrir lo contrario. Puede ocurrir que haya debilidades que puedan ser hasta incluso positivas o no tan malas. Por ejemplo, para Roland, cualquier enemigo, debilidad básica, bueno, no cualquiera, que alguno que puede liarla, pero la gran mayoría de enemigos, debilidad básica, son todo lo contrario. Para él no son un problema y pueden ser incluso positivos. Porque Roland es un investigador con combate de 4, acceso pleno a clase guardián y tiene por ello un perfil clarísimo de personaje combatiente. Las barajas de Roland se suelen diseñar para que pueda derrotar enemigos con efectividad. Por tanto, si su debilidad básica es un enemigo, simplemente es un trabajito más que tendrá que lidiar con él en algún punto de cada escenario si es que le sale. Pero es que encima, aparte de esto, Roland tiene un beneficio en caso de que le caiga un enemigo de debilidad básica, que es que al derrotarlo puede disparar su reacción y encima encontrarse una pista en su lugar. De modo que el coste sería igual gastar alguna munición o alguna carta, pero al final sacarás una pista, sacarás un beneficio colateral de ello. Si esto lo comparas con las 2 cartas previas, que eran una amenaza muy seria, pues estas cartas son prácticamente regalos pues para Roland, ¿no? Como digo, el nivel de amenaza de una carta de encuentros no se puede generalizar porque depende muchísimo del investigador concreto. Pensad solamente en qué pasa si una carta como alguna de estas 2 le cae a otro investigador también de la caja base, como puede ser Daisy Walker. ¿Qué pasa si a Daisy le cae alguno de estos como debilidad básica? Pues Daisy tendría un problema bastante serio con estos enemigos, porque primero no puede ni combatir ni evitar por sí misma. Sí, tiene cartas que le pueden dejar pegar o evitar, pero depende de tenerlas. Como digo, combate 2, agilidad 2, buscadora, encima tiene una resistencia de 5, así que el daño para ella es una amenaza muy seria, y encima, en el caso concreto del acólito, en caso de que no pueda lidiar con él, pues pondrá perdición en el plan, lo cual incluso le impide recibir pegadas de oportunidad. Con el otro aún podría decir, bueno, puedo moverme para acercarme a algún lugar un poco más seguro, pero con este no sería realista, porque pone perdición al pegarte, como digo, encima pega por daño físico, que para Daisy es horrible, ¿no? Fijaos en que para Roland eran prácticamente hasta positivos, y para Daisy son un problema bastante serio. Todo esto es un poco de perogrullo, es un poco evidente, sí, pero lo digo porque la idea que quiero dejar clara en este vídeo es que no seáis categóricos a la hora de decir esta carta es más o menos amenaza, porque es que depende muchísimo de a qué personaje le caiga, ¿no? Ya para terminar, quiero hacer un último apartado destacando más si cabe la importancia del contexto en el nivel de amenaza que supone una carta de encuentros. Hasta ahora he puesto ejemplos que eran prácticamente triviales, muy exagerados con la idea de que entendáis bien lo que quiero comunicar. Sin embargo, aquí al final me he reservado un ejemplo un poquito más bestia para que veáis que incluso con las cartas que tienen peor fama, el nivel de amenaza puede depender mucho del contexto. La carta que he elegido para poner este ejemplo no es otra que los antiguos males, que es la carta que tiene fama de ser la más peligrosa o la más dura de toda la historia del juego, o al menos es considerada como una de las peores o más complicadas o más duras de toda la historia del juego. Y si bien yo generalmente estoy de acuerdo, creo que es una carta que tiene el potencial de liarla muchísimo, me gustaría reflexionar un poquito sobre hasta qué punto es realmente una carta realmente amenazadora. Para ello, vamos a empezar analizando cuáles son las consecuencias directas que tiene robarse antiguos males y no poder responderlas, y no poder cancelarla. Serían 2 consecuencias.
Primera, la pérdida de una ronda de juego para todo el grupo. La perdición, como sabéis, es el reloj, es el temporizador que marca cuántas rondas tenemos para poder completar el escenario. Antiguos Males añade una perdición extra y va directamente al plan, lo cual es muy complicado de quitar. No imposible, hay alguna carta que lo hace, pero es raro, es complicado poder quitar perdición del plan. Por tanto, la consecuencia que tiene esto es que el grupo entero acaba de perder una ronda entera de juegos. Esa es la primera consecuencia. Y la segunda es que puede hacer que el plan avance antes de tiempo. Y cuando el plan avanza, prácticamente siempre ocurren cosas malas. Y esto complica las cosas, hace que sea más complicado progresar. La pregunta que yo planteo ahora es la siguiente. Primero de todo, ¿hasta qué punto es malo perder una ronda entera de juego? Que es la primera gran consecuencia que tiene. Quiero que penséis lo siguiente. Si tienes un escenario, por ejemplo, escenario hipotético, que nos da 15 rondas para poder completarlo, si el grupo de juego es capaz de completarlo en 10, esta carta pasa a ser irrelevante. Pasa a dar exactamente igual. Porque si tienes 15 rondas y tú en 10 puedes con seguridad ganarlo, el hecho de perder 3 rondas, robarse las 3 copias de esto, es banal, no hace absolutamente nada. En caso de que tengas tiempo y tengas la velocidad suficiente como para poder ganar con margen de tiempo, esta carta, fijaos en que no es una amenaza tan grande. Si de 15 rondas solamente os hacen falta 10, perder 3 no hace nada. Puede ser incluso hasta positivo. Es un robo de encuentros que no te hace nada significativo. Más aún cuando, con la experiencia que he tenido jugando a 3, que llevo ya prácticamente un par de años que solamente juego a 3 investigadores, me he dado cuenta de que la gran mayoría de escenarios, el mazo de encuentros se cicla en una ocasión. Es decir, todas las cartas del mazo de encuentros se roban todas una vez, antes de que se rebaraje al agotarse. Por tanto, lo normal, lo que ocurre siempre o prácticamente siempre que tienes antiguos males en el mazo, es que las 3 copias se robarán seguro en algún punto de la partida. A no ser que haya efectos que manipulen el mazo de encuentros o que le descarten cartas, lo normal será que sea inevitable que robes las 3 copias. Por tanto, a no ser que puedas cancelar la carta, el número de rondas práctico es un poquito inferior a lo que puede aparentar. Si tienes asegurado que te vas a robar las 3 copias, debes contar con ello. Debes contar que el número de rondas que tienes es 3 menos del que aparece impreso en la carta de plan, ¿no? Como digo, en caso de que tengas tiempo de sobra, el impacto de la carta no es tan notable. Y esto no lo digo por decir, hay varios ejemplos en la historia del juego de escenarios que tienen la carta Antiguos Males y donde el tiempo que dan es tan generoso, es tan amplio, que da exactamente igual que te robes o no Antiguos Males, porque vas a poder acabar, si juegas bien, vas a poder acabar antes de que esta carta te avance el plan hasta el punto de que te haga perder el escenario. Y el ejemplo más evidente está en el encuentro, en el primer escenario del juego. Un escenario que te brinda, como podéis ver, muchísimas rondas para acabar. Cierto es que el plan 3, aunque tiene 10 de perdición, se pone perdición en todos los ghouls de modo continuo, así que realmente son menos de 10, pero tienes 10 rondas antes de llegar al plan 3, donde ya, en este punto, si tú llegas al plan 3, ya tienes que estar a puntito de acabar, ¿no? Este escenario, el encuentro, generalmente, en mi experiencia, se puede ganar en 7 rondas, o incluso puede que en menos, si tienes un buen grupo y tienes un poquito de suerte. Pensando que los planes 1 y 2 os brindan 10 rondas, incluso con las 3 copias Antiguos Males, es posible ganar el escenario sin falta de llegar al plan 3. Como digo, sabiendo lo que haces y jugando bien. Por tanto, el impacto de Antiguos Males en este mazo de encuentros en particular es prácticamente cero. Ahí sí, el típico error de novato, que es ver Antiguos Males como un robo neutro, ¿vale? No me hace nada. Irónicamente sí que es cierto. Esa carta realmente no hace nada porque pensad que si te quita una ronda que no te hacía falta, entonces realmente no ha hecho nada la carta. Por tanto, Antiguos Males es una carta que en este contexto específico, no hace nada. No hace absolutamente nada. Hay más ejemplos. Por ejemplo, el penúltimo de Doomwitch, donde aguarda la perdición, también es similar. Es un escenario muy generoso en el tiempo y tiene Antiguos Males. Tiene incluso remezcla de mazo de encuentros
Y ese escenario, por lo generoso que es con el tiempo, es que no pasa nada. Lo normal es ganarlo antes de que el plan avance, ¿no? De que el último plan avance. Por ello, en esos escenarios, Antiguos Males no hace nada significativo. Ahora bien, como digo, la amenaza real de Antiguos Males depende eminentemente del contexto. Y esto lo sabéis muy bien aquellos que habéis jugado Dunwich, en particular el escenario del Essex County Express, que en ese escenario, ahí sí, Antiguos Males supone una amenaza tremendamente importante, porque el peligro real que tiene ese escenario es el avance prematuro del plan. Porque ahí sí, en ese escenario específicamente, el avance prematuro del plan puede poner al equipo en grave peligro. Y esto además se acentúa porque el mazo de encuentros también contiene el conjunto de la secta oscura, los acólitos y el mago de la orden, que son cartas que reciben perdición muy fácilmente. Y aparte, en este escenario no son tan fáciles de liquidar como en otros. Por tanto, cabe la posibilidad de que haya combos, de que te robes un acólito o mago de la orden y luego después robes Antiguos Males. Y esto puede hacer que la perdición de los acólitos de repente pase a contar y a avanzar el plan antes de tiempo. Esta combinación hace que sí, Antiguos Males sea una carta que realmente supone una amenaza muy pero que muy seria. Como digo, la amenaza real de Antiguos Males es muy dependiente del contexto. Es cierto que en los casos más extremos, como este de aquí, sí es una carta que tiene el potencial de armarla gordísima. Lo que tampoco se puede hacer es decir que siempre es una carta amenazadora, porque hay contextos, como podéis ver, en los que no siempre es así. Aparte, Antiguos Males es una carta que solo puede responderse de un modo, que es cancelándola, jugando una carta como la barrera de protección o la prueba de voluntad que directamente cancelan esa carta. Por tanto, los canceladores tienen mayor valor cuanto mayor es la amenaza de la carta a la que están cancelando. Una barrera, por ejemplo, en el encuentro, raramente deberá usarse para cancelar Antiguos Males. Hay cartas que son una amenaza mayor que Antiguos Males, porque si el número de rondas que tienes es mayor del necesario y encima avanzar el plan no supone un gran problema, Antiguos Males no es una carta tan amenazadora. Sin embargo, aquí, y más aún cuando se roba habiendo acólitos y magos de la orden con perdición en juego, el peligro de esta carta es demencial, es tremendo, y por ese motivo ahí los canceladores tienen mucho más valor. El valor de cartas como estas depende eminentemente de a quién estén haciendo objetivo. Por ese motivo, en conclusión, es fundamental que sepáis evaluar el nivel de amenaza que supone una carta de traición y que los canceladores se usen cuando realmente el peligro de la carta es tal. Antiguos Males, cuando te avanza el plan antes de tiempo en un escenario con un tiempo muy limitado y con consecuencias dramáticas al avanzar el plan, es muy peligroso y debe ser siempre cancelado siempre que se pueda. Por ello, los canceladores deben guardarse para efectos como este. Así que, volviendo al ranking otra vez, quiero que penséis dónde colocaréis esta carta. ¿En qué puesto del ranking la colocaríais y qué nivel de amenaza le pondríais como etiqueta? Si bien, como digo, el potencial de liarla efectivamente está aquí arriba, tampoco es buena idea generalizar porque hay casos en los que no es así y puede ser un robo neutro. La respuesta, para mí, correcta a esta pregunta sería esto, que depende del escenario. Habrá escenarios donde el tiempo es muy generoso y donde avanzar el plan no hace nada relevante, y ahí Antiguos Males pues será un robo que no hará absolutamente nada, aunque no lo parezca. Luego sí, en escenarios donde tienes un tiempo muy limitado y o el avance del plan es catastrófico, ahí la amenaza es ya mucho más seria. Y aún así depende un poco, porque en ambos escenarios también depende de si hay o no perdición adicional en el juego. La combinación peligrosa es si Antiguos Males se roba con un acólito o mago de la orden o carta con perdición que no sea el plan, porque hará que de repente pase a contar. Una carta que si tú tuvieras tiempo podrías haber liquidado un acólito, puedes derrotarlo antes de que la perdición le cuente, de repente Antiguos Males puede hacer que le cuente de golpe.
Por tanto, ahí el potencial de la carta de liarla es mucho mayor. Pero creo que generalizarlo es un error. Es cierto que generalmente esta carta suele estar aquí arriba, pero hay casos en los que no. Por tanto, si tenéis escenarios donde el tiempo es generoso o avanzar el plan no es un drama, yo creo que los canceladores deberían guardarse para otros efectos que realmente suponen una amenaza que sea más seria. En conclusión, lo más importante que quiero que saquéis de aquí, aparte de que deberíais cuestionar siempre el valor didáctico de todo lo que veis en Internet, incluido este canal, por supuesto, aquí yo no me libro de nada, debéis cuestionar el valor realmente didáctico, incluso de este vídeo, pero en particular los rankings y tier lists. ¿Por qué? Porque como creo que he conseguido demostrar en este vídeo, no siempre van a ilustrar la realidad o no siempre van a ofreceros la información con el nivel de detalle y de análisis que realmente es necesario, más aún con un juego de la complejidad como este. Una misma carta puede tener un impacto muy diferente en función de muchísimos factores, de los cuales únicamente he ilustrado los 2 o 3 más evidentes. A la hora de juzgar una carta, intentad evitar etiquetarla. Es cierto que hay algunas cartas que objetivamente pueden ser mejores o peores, o ser mayor o peor amenaza, pero pese a todo, incluso las más famosas como Antiguos Males, creo que deberéis contextualizarlas y analizar bien su valor en función de la situación. Tened en cuenta qué personaje lleváis, qué contexto tenéis, y en particular buscad defenderos siempre de los efectos que son una mayor amenaza para vosotros, aunque parezcan inofensivos y lo sean para otros personajes. El ejemplo de los restos con Agnes y Roland es el caso más extremo y que ilustra bien lo que quiero decir aquí. También, en caso de que elijáis debilidades básicas de modo alternativo, haced lo mismo. Pensad en qué cartas son mayor amenaza para vuestro personaje. Y mucho cuidado con etiquetar cartas por la fama, porque puede que el nivel de amenaza que tengan sea diferente del que aparenta. Y esto, como digo, depende mucho del contexto. Con esto voy a cerrar este vídeo un tanto especial, también un poco improvisado, pero he querido hacerlo en base a ese vídeo. Como digo, no digo que esté mal, no digo para nada, simplemente digo que cuestionéis el valor real que tiene. Que el valor real de los rankings, los tier lists, no es más que el entretenimiento. Es algo que está bien y te entretiene, te divierte, pero no lo toméis en serio, porque no aporta información relevante. Para que algo así, para que valorar una carta o el nivel de amenaza de una carta sea realmente informativo, didáctico, es fundamental tener en cuenta muchos factores de los cuales he hablado hoy en este vídeo. Si queréis analizar el nivel de amenaza de una carta, debéis tener en cuenta todo esto y no caer en rankings o en lo que dice tal canal o en lo que dice fulanito, ni siquiera en lo que digo yo. Tenéis que tener en cuenta muchos factores, pensarlo y luego vuestra experiencia os dirá el resto de lo que tenéis que saber. Así que por ahora voy a dejarlo aquí. Como siempre, gracias por estar ahí, un saludo y hasta la próxima. Adiós.